¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a nuestro webinar en esta oportunidad de Doing Business en Perú. Por favor, si me dan 2 minutos para permitir el ingreso de participantes que están ingresando. En 2 minutos iniciamos la conferencia. Bien. Bueno, iniciamos entonces ya nuestra conferencia. El Doing Business en Perú tiene el objetivo de dar a conocer, pues, animar a los inversionistas extranjeros a que vengan a invertir en nuestro país, brindándoles los beneficios. Claro, también hay algunas cosas que no son tan, digamos, por la región, ¿no es cierto? Pero sí tenemos valor agregado en algunos sectores, en algunas cosas. Asimismo, también dar una visión rápida de cómo pueden venir a instalarse en el país, conocer cuáles son sus principales tributos, la operatividad, ¿no? En forma resumida. En ese sentido, vamos a hacer nuestro webinar. Bien, las consultas que ustedes tuvieron, por favor, mándenlas por chat, que al final de la exposición vamos a responderlas todas. Y asimismo también quedamos a disposición cuando terminemos y si tienen alguna consulta más, tienen mi correo también, en el cual, voy a pasar acá, en el cual ustedes también me pueden hacer llegar algún tipo de pregunta, algún tipo de, quisieran algún punto en especial que se les aclare. ¿Ok? Eh, bien, iniciamos entonces. Nosotros somos Mont Group, que es una empresa en donde tenemos la matriz se encuentra en Chile y tenemos filiales, estamos presentes en 12 países. En todas ellas estamos como con nuestras oficinas propias, quiere decir que todo el staff y todo el personal trabaja solamente para Mont, ¿no? En exclusividad. Bien. Eh, ¿Por qué tendríamos que venir al Perú? Unos puntos importantes para que dan incentivo para la inversión extranjera es, primero, que no hay una discriminación entre el inversionista peruano y el inversionista extranjero. Es decir, que lo bueno y lo no tan bueno también es para ambos, ¿cierto? También el marco legal, por lo menos, es estable, hasta ahora ofrece una seguridad jurídica, ¿no? De tal forma que cuando veamos inclusive los tributos, inclusive la organización de las compañías, básicamente se mantienen los procedimientos, los objetivos y también los mismos impuestos. Inclusive las tasas se mantienen también, ¿no? También hay una libertad de comercio e industria, exportación e importación. Acá en el Perú, por ejemplo, se puede hacer negocios en moneda nacional, que es el sol, y también en moneda extranjera, en el dólar, básicamente. Entonces, en una tienda de la calle te aceptan dólares, tenemos cuentas en dólares que se pueden comprar y se puede vender en dólares. Las facturas podemos emitir inclusive en dólares. ¿Ok? No hay limitación tampoco en exportación e importación, salvo algunos que en forma expresa en aduanas, ¿no es cierto? Son los artículos prohibidos o algunos que tienen restricciones que tienen que hacer procedimientos adicionales. Los socios también igual no tenemos limitación, pueden ser peruanos, extranjeros, no, no, la calidad migratoria tampoco no interesa para el tema de ser socios.
¿no? Asimismo, lo que siempre nos preguntan es qué pasa con la reexportación de capital invertido. No hay tampoco trabas en ese sentido. Se puede, por ejemplo, cuando hay una reducción de capital, se puede devolver eso, ese capital al país de origen. Y también, si tuvieran dividendos, también directamente, el único trámite es bancario, ¿ok? No hay ningún impuesto, digamos, por transferencia al exterior. Asimismo, en lo que es el crédito interno acá, el sistema financiero, también permite dar a extranjeros también. Hay un acceso irrestricto al crédito interno, ¿no? Asimismo, la libre contratación de tecnologías, regalías, toda la apertura comercial que se requiere para que aquí puedan desarrollarse. La moneda del sol es estable, ya tiene muchos años que están en estabilidad, ¿no? Asimismo, como vamos a ver luego en un cuadro, el tipo de cambio, a pesar que ha subido un poco, se mantiene dentro de un rango, digamos, ¿no? O sea, hay una estabilidad relativa. Asimismo, para conocimiento, hemos firmado 22 tratados de libre comercio y 8 convenios para evitar la doble tributación. Un importante, digamos, sector nuestro es la minería. La minería, además, toma muchas empresas, digamos, de proveedores, ¿no? Que también necesitan y vienen del extranjero también, no solamente a crear la empresa, sino también están interesados en licitaciones públicas, licitaciones privadas, ¿no? En el sector minero, por ejemplo, hay bastante este tema también. Am, También está la posibilidad de suscribir con el Estado convenios de estabilidad jurídica y actualmente hemos visto bastante presencia de empresas que quieren establecerse acá para poder, digamos, participar en licitaciones con el Estado. ¿Ok? Entonces, también el Estado ha presentado en su página de Proinversión, que ahí les he puesto en una de las diapositivas, en donde están los proyectos que básicamente son infraestructura y servicios. Entonces, es también una buena noticia de entre todo, ¿no? Bueno, sobre la inflación, nosotros ya estamos, digamos que, bueno, por ahí, ahí nos mantenemos, pero estamos en un 8% actualmente, según lo que he estado viendo hasta ayer. De todas maneras, no es la más alta de la región, ¿no? Digamos que no tampoco la más alta como en otros países. Así que más o menos estamos estabilizados en ese nivel. Como vemos acá los tipos de cambio, que es el Perú ese que está en rojo, se mantienen más o menos estables, no tienen picos acá, ha tenido un pico que subió mucho, pero después bajó y actualmente se está manteniendo, ¿no? Sube un punto de 3, por ejemplo, acá estábamos en 3,665, ha subido a 3,7, luego vuelve a bajar a 3,63, ¿no? Entonces, no es, digamos, traumático los cambios que se presentan en las variaciones. Aquí les he puesto para información un resumen de las proyecciones que ha dado el BCR en su último reporte semanal, ¿no es cierto? Entonces ahí es bueno ver qué sectores van a tener más demanda, ¿no es cierto? Para que los interesados puedan ver en qué invertir, ¿ok? También tenemos acá los sectores productivos, en donde vemos que el 50% es servicios y efectivamente tenemos bastante inversión extranjera en ese sector que es importante. ¿Ok? Luego, en el caso del PBI, nuestros principales socios que originan son, bueno, en primer lugar está en este momento China, Estados Unidos y la Unión Europea, que tenemos estos datos para que ustedes puedan, digamos, tenerlo como referencia, ¿no? Em, Ahora, ¿cómo podemos venir a operar en el Perú, ¿no? Entonces, hay de varias formas en que ustedes pueden venir a hacer negocios. Puede ser directamente desde su país, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros recibimos, digamos, servicios digitales de fuera, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay bastante trabajo remoto ahora. O también en el sector de la construcción, por ejemplo, mandan personal, ¿no? O en el sector mismo digital para que vengan a ver los hardware, ¿no? Mandan lo que se llama trabajadores desplazados. O sea, pueden trabajar directamente desde el extranjero con sus clientes peruanos, ¿ok? Ahora, lo que sí, en muchos casos, lo que sucede es que también las empresas peruanas, sobre todo las más grandes,
prefieren tener una factura que sea peruana, razón por la cual un poco cuando ustedes ya tienen más operatividad, digamos así, deberían de tener su empresa acá en Perú para que puedan emitir sus facturas peruanas. Y esto es para evitar, digamos, procedimientos de básicamente tributarios, porque cuando llegan facturas del exterior tenemos que fijarnos si hay retención, si no hay retención, qué tipo de servicio es, etcétera, ¿no? Entonces, para evitarse eso, las empresas prefieren una factura peruana, ¿no? Además que acá tenemos otros sistemas de control interno que se puede realizar a las compañías en Perú, ¿no? Acá les he puesto también dos links que es de Pro Inversión, en donde pueden ver todos los proyectos que hay en obras por impuestos, que ahora se está dando bastante, digamos, apoyo a ese sector. Y también tenemos el otro que es obras por impuestos y la asociación pública-privada, ¿ok? Que hay que tener en cuenta. Las obras por impuestos, como conocen, está faltando un poco de proyectos, o sea, proyectos para presentar a las municipalidades, a las regiones, ¿no es cierto? Para que puedan aplicar ello. Así que es un importante sector también. ¿Ok? ¿Cómo nosotros creamos la constitución de empresas en el Perú? En realidad hay bastante libertad y les he puesto acá, digamos, las principales formas de constitución de empresas en el Perú, siendo que recomendamos, porque ¿qué pasa? Cuando ustedes vienen, digamos, a invertir en el Perú, no conocen a mucha gente, entonces no tienen, por ejemplo, personal para directorio, que es de todas maneras obligatorio en una sociedad anónima normal, ¿no? Digamos así, de todas maneras necesita, por ejemplo, directorio. Entonces, lo que nosotros acá recomendamos es una sociedad anónima cerrada, que mantiene básicamente lo que es la sociedad anónima, pero tiene facilidades, como por ejemplo, pueden ser de 2 a 20 socios, tampoco más de 20, no, de 2 a 20 socios. ¿Ok? En el caso de el directorio, que es importante, que mínimo deberían ser 3, ¿no? En el caso de la sociedad anónima cerrada, es opcional. Entonces, muchas de las nuevas empresas que vienen no optan por el directorio, sino posteriormente, cuando ya tienen gente, ¿no es cierto? Y pueden incorporar directorio a la compañía. Luego de ello, como ven, los socios no tenemos ningún tema de restricciones, ¿no? Tal vez la única diferencia sea cuando los socios son extranjeros, por los plazos de la constitución de la compañía, siendo que con socios peruanos es más corto, ¿ok? Que cuando son socios extranjeros. Asimismo, también por los comentarios que recibimos de los inversionistas, a veces pone, o sea, me han preguntado, ¿es obligatorio que sea un socio peruano? En la ley de sociedades no lo limita realmente, pero por cuestiones comerciales, ¿no es cierto? Por fidelizar, más que nada por ese tema, es que nombran a un socio peruano. eh, Porque, bueno, ese es un tema comercial, más no es una obligación legal. Ya hemos visto el número de socios en el caso de la sociedad anónima cerrada. También esto nos permite, es como una SPA chilena, por ejemplo, ¿no? Que cuando hay transferencia de acciones es un acto interno, no tenemos que registrar, por lo tanto, la transferencia de acciones es, pues en el día, puede ser en el mejor de los casos, ¿ok? En cuanto a los aportes, sí, tal vez es una diferencia acá con demás países, ¿no? Con algunos países. Acá el capital suscrito, que es un 100%, de todas maneras se tiene que pagar por lo menos el 25%. ¿Ok? Entonces, esa sí es una diferencia para que tomen en cuenta en caja. También me han preguntado si pueden ser aportes no monetarios. Sí, efectivamente, pueden ser aportes no monetarios. En los casos que hemos visto han sido, por ejemplo, activo fijo, máquinas, ¿no es cierto? Y en algunos casos, mercadería, ¿no? Existencia. Pero sí es permitido, se valora eso con una declaración jurada y es permitido como capital, que iría como capital suscrito y pagado. ¿Ok? Ahora, pueden hacer el aporte en moneda extranjera, digamos, pueden enviar el dinero, como es que sucede normalmente. Envían en dólares, pero a efectos de registros públicos tiene que ser en moneda nacional. Por lo tanto,
el dinero llega en un determinado día y en ese día tengo que ver los tipos de cambio en soles y yo voy a registrar el capital social en soles al tipo de cambio de ese día. ¿Ok? Eso es para tener en cuenta, por ejemplo, cuando en algún momento se reduce el capital, se va a reducir el capital en soles y se les va a devolver al tipo de cambio de ese momento, que como les digo, la variación tampoco no es traumática, ¿no? Ya hemos visto, sí, como todas las sociedades anónimas, tiene que tener su junta general y su gerente general, ¿ok? Todas las funciones del directorio, cuando no lo hay, lo asume el gerente general en una sociedad anónima cerrada. La duración es determinada o indeterminada, no hay problema, y los dividendos se reparten sin ninguna restricción. Lo que he puesto acá es, digamos, porque se ha presentado en algunas ocasiones, ¿no? Ha habido, digamos, socios que del 100% solo han pagado el 25% y luego la empresa tiene utilidades, quieren dividir, quieren repartir los dividendos. Entonces, no, primero se tiene que terminar de pagar el capital para luego hacer la repartición de dividendos, ¿ok? Claro, hay algunos casos especiales de empresas, como son los contratistas mineros que piden cierto nivel de capital suscrito y pagado, igual que la intermediación laboral que ahora está bastante restringido, ¿no? Hay otras empresas también, porque preguntaron, ¿hay alguna empresa que tenga un solo socio? Sí, que es esta EIRL. Pero realmente en el Perú las EIRL, en la mayoría de casos, se puede decir que son pequeñas empresas, ¿no? Eh, digamos que son personas que han sido de repente informales, ¿no es cierto? Y han entrado a la formalidad. O sea, además, inclusive para una evaluación comercial, digamos, una SAC o una SA tiene mayor peso, ¿no? Las sociedades de responsabilidad limitada también hay, cada día menos, pero sí, sí las hay también, ¿no? En donde tiene una diferencia en ese caso, ¿no? Ahí ya no tienen acciones, sino son participaciones muy personalísimas en este caso, ¿no? Luego, hay dos empresas que hay que tomar, si se dice así, que son diferentes. Uno es la sucursal y también las asociaciones que se constituyen entre dos empresas, digamos así. Por ejemplo, ¿qué pasa? Con la creación de la sociedad es como una extensión de la matriz, del país donde está la matriz, ¿no? Por lo tanto, no hay capital social, sino es una, digamos, una asignación de capital que viene desde la matriz. O sea, es nominal, pero se tiene que registrar. Importante que tengan, de todas maneras, un representante legal en Perú, ¿ok? Eso sí. Y van a declarar solamente sobre sus rentas de fuente peruana, ¿ok? Entonces, en ese caso, esa es la sociedad. ¿Cuál es la diferencia, digamos? ¿Cuál es la importancia de ello? Las sucursales, en caso de países que tengamos convenio por doble imposición, no va a ser aplicable los convenios de doble imposición y por lo tanto se van a perder, ¿no es cierto? Se van a perder los beneficios que podría tener digamos, al aplicar el convenio. Asimismo, también en el caso de la sucursal, cuando, como no es una empresa propiamente dicha, a fin de año o cuando presentamos la declaración de impuestos, en una empresa normal que no sea sucursal, no vamos a pagar, digamos, impuesto a los dividendos si es que realmente no se les da a los socios. En el caso de la sucursal, no. Yo presento mi declaración jurada, pago mi impuesto, digamos, empresarial, que acá es 29,5, pero además hago de cuenta que voy a repartir esos dividendos y debo pagar también el 5% del impuesto a los dividendos que hay acá. Eso sí, por un tema de caja, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Otra cosa más. ¿Y por qué entonces yo tendría que hacer acá, por qué tendría que constituir una sucursal? Es que justamente como la responsabilidad se extiende hacia la matriz, en muchas ocasiones cuando hacen licitaciones con el Estado, les piden en forma expresa que sea sucursal. ¿Ok? Lamentablemente en ese caso perderán, ¿no es cierto?, los beneficios del convenio, pero es algo que está pidiendo el Estado si quieren participar en ese tipo de licitaciones. ¿Ok? Inclusive también en algunas asociaciones que hacen, por ejemplo, los joint ventures, ¿no es cierto? O los consorcios también.
el consorciante peruano, digamos, exige que la otra parte, no sea una empresa nueva que recién se ha creado en Perú, sino que sea una sucursal justamente para que tenga la responsabilidad ante cualquier contingencia, la matriz también. Entonces, un poco esta sucursal se crea casi casi por una necesidad, ¿ok? Ese es en el caso de las sucursales. Bueno, acá están los requisitos que se necesita para la sucursal, como esto se los vamos a enviar luego, entonces ¿no es cierto? Esto van a conocer un poquito más. La constitución de la empresa en el Perú tiene este procedimiento de mucho tiempo, ¿ya? Entonces ya más o menos les he explicado, los socios no hay limitación, pueden ser peruanos, extranjeros. Normalmente cuando hacen acá, digamos, la constitución, las matrices nos mandan su constitución, de tal forma que nosotros le llamamos acá peruanizamos el objeto social si es que van a realizar el mismo objeto social que tiene la matriz, ¿no? Tomamos en cuenta ello. Y el tipo societario que ya hemos visto, que, bueno, en principio recomendamos una SAC, ¿no? Porque solamente requieren de 2 a 20 socios. Generalmente los socios cuando vienen acá no pasan de 3, ¿no? Donde eso es la matriz, de repente como personas naturales entran una o dos personas más que son socios de esa matriz también, ¿no? Normalmente es así. Luego, para efectos de ya elevar a registros públicos, porque acá nace, digamos, la empresa cuando ya llega a registros públicos, primero preparamos el documento, la minuta que tiene todos estos ítems, ¿no? Socios, objeto, el tipo societario, y luego se elevan a registros públicos que acá se llama la SUNAR, la Superintendencia de Registros Públicos, ¿ok? Y luego de ello, con esa constitución ya, con la copia literal, vamos a la administración tributaria, que acá se llama SUNAT, y ahí obtenemos nuestro código, digamos, tributario, ¿no es cierto?, para poder trabajar, que acá se llama RUC, que es Registro Único del Contribuyente. Y asimismo nos dan una clave, igual que nos dan en los bancos, una clave sellada, en la cual, con la cual podemos ingresar a las páginas. Y ahí podemos hacer todo tipo de operaciones como en la mayoría de países. ¿Ok? Ahora, para efectos prácticos, ¿no? El capital no hay un mínimo, no hay un mínimo de capital. Yo puedo dar, si quiero, pues, $100, ¿no? Y pagar 25. Sin embargo, en la práctica, cuando uno va a aperturar las cuentas bancarias, el propio banco le dice no, o sea, como es interno, es una política interna, le piden no menos de $600, 600, $700 para aperturar cuentas bancarias. Ahora, el tema es en que también hay que considerar que yo recomendaría que hagan un flujo de caja para ver cuánto van a necesitar entre tu periodo de inicio hasta lo ideal, hasta más o menos ya cuando hagan ustedes, van a tener su primer ingreso. Porque de lo contrario, si van a tener gastos en ese periodo de no ingresos, van a tener que hacer préstamos, que es lo que muchas veces hace la matriz. Bueno, y eso tiene algunas implicancias tributarias que vamos a ver luego, ¿no? Pero entonces, recomendación, evalúen que el capital social no sea menos de 600 e ideal, ¿no es cierto?, que pueda cubrir por lo menos un periodo, ¿no? Ideal hasta que tenga su primer ingreso. Ahora, los plazos para constituir la compañía varía. Como les decía, si los socios son peruanos, esto más o menos dura unas 3 semanas ahora. Antes era un poquito más rápido, pero ahora unas 3 semanas. Y cuando son extranjeros sí demora un poco más porque los documentos deben venir apostillados y luego acá tienen que ir a relaciones exteriores para su validación. Entonces toma un poco más de tiempo, que podemos decir que puede ser desde el inicio hasta que nos manden, apostillen y todo eso. Yo diría que 1 mes y medio, 2 meses. O sea, sí hay una diferencia allí, ¿no? Para tener en cuenta en el caso de querer constituir la compañía acá en Perú. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es la empresa, si bien es cierto, no hay limitaciones para socios, tampoco hay limitaciones para la representación legal. Normalmente acá, digamos, es el gerente general, pero también pueden tener apoderados.
¿ok? Es más, los apoderados en muchos casos tienen casi todas las facultades que tiene el gerente general, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Puede ser cualquier digamos, persona peruana o extranjera. Sin embargo, para la SUNAT, ahí sí le piden que sea un peruano o un extranjero con calidad migratoria habilitante. Eso hay que tomar en cuenta para hacer las gestiones con tiempo si queremos que un extranjero sea representante legal. Y no solo ello, cuando ustedes van a firmar los contratos, no es impedimento que cualquiera de los representantes legales, peruano o extranjero, pueda firmarlos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de ellos verifican al representante legal y van a la SUNAT. Y entonces en la SUNAT van a decir que no está su nombre, pues, ¿no es cierto? Y observan. Por lo tanto, se recomienda hacer esta planificación. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta también, lógicamente, para constituirse como son las patentes, ¿no? Que son las licencias municipales. Ahí, bueno, hay que tener en cuenta si hay un procedimiento que depende de cada municipalidad. Acá, bueno, son los distritos, ¿no? Distritos. Ahora, hay otros más que hay que tener en cuenta, qué tipo, si es que hacen por ejemplo, traen productos, importante ver cuáles son digamos, lo que es necesario antes de venir. Hemos tenido, sí, hay casos. Entonces, hay que mirar primero por qué ente supervisor tiene que pasar primero, o tanto no solamente para cuando venga, sino también cuando sale el producto, porque muchos vienen acá, por ejemplo, en el sector agrario hemos visto hacen la filial acá en Perú, pero le compran a productores peruanos para luego enviarlo a Reino Unido ¿no es cierto?, al extranjero. Entonces, hay que tener en cuenta el tipo de producto que ustedes van a mandar o cuando estén acá también comercialicen. Hay productos que tienen que pasar por determinados entes supervisores, como vemos acá. También hay otros aspectos que se recomiendan. Generalmente las marcas se recomiendan sí registrarlos acá también, ¿no? Entonces, para que, bueno, ustedes saben que es importante tener eso. Acá se registra en una institución que se llama Indecopi, ¿ok? Y además, si quieren ustedes postular para brindar servicios o vender productos al Estado, importante, porque en verdad esto sí toma su tiempo y hemos tenido casos que nos dicen pues la semana pasada y creían que era registrar por internet y ya nada más. No, eso toma su tiempo. Entonces, es la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. ¿Ok? Entonces, si quieren, eso es absolutamente obligatorio para postular directamente como consorcio o aunque sea una persona, una empresa extranjera, tiene que también inscribirse en este registro antes de postular a cualquier licitación o servicio que quieran dar al Estado. ¿Ok? Y bueno, en lo laboral, lógicamente, tenemos el tema ideal, es que, claro, cuando uno recién empieza todavía no tiene trabajadores, pero ideal que por lo menos haya uno en la planilla, en la nómina, para que le dé, digamos, que no sea una empresa que le llaman, cuando hacen fiscalizaciones, una empresa casco, ¿no? Entonces, que tenga operatividad, se recomienda por lo menos al inicio un trabajador. Los principales tributos que acá en el Perú vamos a verlo de manera rápida, es el impuesto a la renta, que la tasa empresarial es el 29,5%. Por la entrega de los dividendos se les retiene, la empresa que paga los dividendos retiene a los socios el 5%. No, ahí también nos hicieron preguntas. Es el 5% para todos, sea que este sea socio extranjero, sea peruano, sea empresa o sean personas físicas, igual para todos es 5%, ¿ok? Y el IVA, que acá se llama IGB, Impuesto General a las Ventas, la tasa es del 18% y funciona, bueno, ya vamos a ver cómo funciona rápidamente. Entonces, el IGB es un impuesto como casi en todos los lugares localista, ¿cierto? Entonces, es el 18% que se aplica a cada una de estas situaciones, que son básicamente realizadas en el país, ¿ok? Entonces, acá el tema está en que cuando esto, digamos, por eso les recomendaría que cuando negocien, ¿no es cierto?, desde fuera con una empresa peruana, tiene que conversar que no incluye el IGB. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos
que se llama prestación o utilización de servicios, cuando recibimos una factura del extranjero, entonces estamos obligados a pagar también el IGB del no domiciliado, que es 18%. En teoría, deberíamos descontar digamos, al proveedor extranjero. ¿Ok? Sin embargo, lo que en la realidad hacemos es lo siguiente. Nuestra compañía paga el IGB no domiciliado, pero luego lo voy a usar como crédito fiscal. Es por esa razón que no descontamos o no deberíamos descontar al proveedor extranjero porque luego yo lo voy a usar como crédito fiscal. Entonces, al negociar hay que quedar claro en eso, porque muchas veces han habido ese tipo de reclamos, ¿no? No, me han descontado el 18% por IGB. Está bien, eso está bien. Pero después, entonces tiene un doble beneficio acá el cliente peruano porque él lo va a usar como crédito fiscal. Entonces, hay que tener en ese caso el tema. ¿Cómo se liquida? Como en la mayoría de países, creo, el IGB de las ventas menos el IGB de las compras. Si sale positivo, hay que pagarlo. Si sale pues a nuestro favor, se denomina crédito fiscal y se puede arrastrar a los siguientes meses. Había una consulta si podríamos ese crédito fiscal pedir devolución. No se puede pedir devolución. Es decir, que si tengo un IGB que arrastro muchos meses, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Ahí no prescribe, digamos, a los 12 meses prescribe recién. O sea, tenemos 12 meses para nosotros ver ese tema. Ahora, es lo que más nos han preguntado del IGB. Mm, bueno, eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver acá? ¿Qué es lo que hemos visto? Que en algún momento, si alguna empresa, digamos, ha liquidado, el IGB no se le devuelve y será que en ese momento se convierte en un gasto que va a ser aceptado por la SUNAT, por la Administración Tributaria. La SUNAT acá, para recordarles, no solamente ve impuestos internos, sino también ve aduanas. O sea que es una súper institución que está ligada también con las notarías, con las demás instituciones también. O sea, es muy grande, ¿no? Tiene mucha información. Sobre el impuesto a la renta, bueno, la renta yo voy a pasar esto porque más que nada es referido a cómo es que encontramos, digamos, la renta que vamos a pagar la tasa del 29,5%, que es ingresos menos los costos y gastos, ¿no es cierto?, aceptados, que en Chile le llaman gastos rechazados, aquellos gastos que no son aceptados, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos que hacer una revisión sobre los costos y gastos. Y en los dividendos ya hemos dicho que vamos a retener el 5% cuando lo pague, excepto en las sucursales, que es cuando presente la declaración jurada. Entonces eso sería una presunción de dividendos, ¿no? En realidad, en el caso de la sucursal. Bueno, son contribuyentes todos los que tenemos acá, digamos, en el caso de las empresas son las constituidas en el país y en el caso de los peruanos y extranjeros va a depender, en general todos somos contribuyentes, pero dependerá también de qué tiempo estamos acá domiciliados, ¿no? Eso es importante porque en el caso de que seamos personas no domiciliadas, entonces solamente declaramos sobre nuestra renta de fuente peruana. Pero si yo estoy domiciliada en Perú, ¿no es cierto? O una empresa está constituida en Perú, debe declarar sus rentas de fuente mundial. ¿Ok? Bueno, ya nosotros declaramos de operaciones del primero de enero al 31 de diciembre y hay una declaración anual, como casi todos los países, que en el Perú es de acuerdo al último dígito de su RUC. Y entonces tenemos toda una semana de presentaciones dependiendo en qué dígito termina. Esto se da entre la última semana de marzo y la siguiente de abril, para tomar en cuenta claro, puedo presentar antes, ningún problema. Estos son los vencimientos. Acá en Perú tú puedes presentar desde el día 1 de enero hasta estas fechas de vencimiento. No nos dan un día fijo para presentar, como en otros países, ¿no? Las categorías acá difieren, digamos, por ejemplo, en Chile la primera categoría es la empresarial, acá no. Entonces, rentas de capital es la primera y segunda, rentas empresariales acá son las de tercera categoría, ¿ya? Para tener en cuenta.
Y las rentas de trabajo son la cuarta y la quinta. La cuarta es independientes y la quinta es la que están en la planilla, la nómina. Y las rentas de fuente extranjera. ¿Ok? Hay un régimen que ustedes van a escuchar seguramente, el régimen MIPE tributario. Sin embargo, acá tenemos nuestras limitaciones por el hecho de que ya hay digamos, una opinión, una interpretación de la administración tributaria que indica, ¿no es cierto?, porque acá dice, que no tengan vinculación directa o indirecta en función del capital, ¿no?, que superen este monto de 1.700 UIT. La UIT significa unidad impositiva tributaria y es como un índice que usamos acá como referencia, por ejemplo, para establecer estos límites, ¿no es cierto? Y actualmente es de 4.950. Varía cada año, pero varía poco. Bueno, el año pasado ha sido 4.600, ahora está 4, no, no está, 4.000, está ahora, ¿cuánto es en dólares? 4.000, no me acuerdo. Ahorita lo voy a ver. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, entonces, esta vinculación directa o indirecta, preguntábamos, oye, pero solamente es con empresas que sean de Perú, porque yo tengo mi matriz en diferentes países, ¿no? O sea, puede ser Chile, Argentina, otro país. Y ya la administración ha dicho que incluye peruano o extranjero. Entonces, cuando viene de una matriz, no recomendamos esto para no tener contingencia. Claro, ahora en la práctica diremos, pero van a ir hasta Chile, van a ir a Argentina o Brasil a verificar cuánto tiene de ingresos esa compañía, pero bueno, eso está así y por eso la contingencia es no aplicar este régimen, por lo menos cuando es la matriz la que tiene la mayor cantidad de capital social, ¿no? Que hay aporte mayoritario. Y hemos visto acá. Ahora, ¿qué diferencia, qué es lo de beneficio que tenía este o que tiene este régimen? Hasta más o menos 20.000 dólares se aplica el 10% de impuesto a la renta y el resto es 29,5, que es el régimen general. Acá más o menos a ver, ¿cuánto más o menos nosotros nos podemos, son 15 por 4.950 por 30? Entonces, más o menos, eso es lo que uno se puede ahorrar en esta tasa, ¿no? También otro aspecto importante son los aduanas en Perú. Ahí sí tenemos el tema de bastante formalismo, algunas demoras por ese caso, pero en cuanto a lo que son las tasas de valoren, ¿no es cierto? Esto sí se mantiene desde hace mucho tiempo y yo diría que gran número de ítems están con cero tasa de valoren. Ahora, eh, también hay otros impuestos que se pueden aplicar, como es el impuesto selectivo al consumo, pero solamente algunos productos. Acá hay un tema de un régimen que creo que solo es en Perú, pero bueno, para ya hacer acá un flujo de caja, ¿no? Lo que sucede es que cuando hago importaciones, yo voy a pagar mi arancel de ser el caso o mi impuesto selectivo de ser el caso y el IGB. Y el IGB porque se nacionaliza el producto pagando ello. Sí corresponde, porque si también si es fruta fresca, ¿no? No tiene IGB, pero la mayoría tienen IGB. Entonces, sacan un total y sobre eso se aplica un porcentaje que tú tienes que pagar, lo que debes pagar más un adicional. Ese adicional se llama percepción, pero luego lo puedes aplicar cuando hagas tus ventas. Y en este caso, solo la percepción del IGB, cuando se trata de percepción y no lo uso en unos 3 meses, sí me devuelven. Y la devolución es rápida. Entonces, es de todas maneras la percepción del IGB tomar en cuenta en importaciones para flujo de caja. ¿Ok? Y bueno, hay una página también de la SUNAT que uno puede en forma previa, ¿no es cierto?, mirar para ver si es que mi producto, cuánto, si tiene arancel, si no lo tiene, si paga impuestos selectivos, si debe o no pasar primero por una entidad supervisora. ¿Ok? Es importante, digamos, esta página, conocerla. También hay otros temas más. Voy a mirar, permítame. Tengo que ver, tengo que mirar el tiempo. Ya. También tenemos otros aspectos a tomar en cuenta y que siempre nos han preguntado, ¿cierto?
la contratación laboral en el Perú. ¿Ya? Tenemos varios regímenes, ¿no es cierto? Hay el régimen general, el régimen también MIPE, que tenemos la limitación que acabamos de conversar. También depende del sector, hay sectores agrarios, ¿no es cierto? Y hay cierto tipo de profesionales que también pueden acogerse a regímenes especiales. En este caso voy a explicar el régimen general, ¿ok? El régimen general es que tienen los sueldos mensuales, los 12 sueldos, pero 2 veces al año reciben un sueldo adicional en julio y otro sueldo adicional en diciembre, que acá legalmente se denominan gratificaciones, ¿ya? Luego, la CTS es una liquidación que hacemos, digamos, ¿no? Semestralmente. Liquidamos a la persona en ese periodo y se lo depositamos en una cuenta de remuneraciones que no lo puede sacar sino hasta que renuncie, con una carta que nosotros le vamos a dar como empleador al banco, ¿ok? Entonces ahí, de tal forma que cuando salen, ya tienen ellos en el banco, ¿no es cierto?, su acumulado. Sin embargo, en estos últimos años, la CTS ha sido permitida que se retire por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Ok? Normalmente en esta cuenta de CTS no debería el empleado, el trabajador, no debería retirarlo, pero la ley se lo permitió, inclusive han sido 2 años o 3 años consecutivos, ¿ok? Entonces ya mucha gente ha retirado ese fondo, lamentablemente, ¿ya? Lo que tengo que depositar es el monto en el año, en los dos pagos que hay que hacer, es una remuneración más un sexto de la gratificación, que es la liquidación, ¿no? Las vacaciones en el régimen general es de 30 días. Ese es el único, digamos, plazo, porque en otros países es, por ejemplo, si tienes 5 años de trabajo o 10 años de trabajo. No, acá tengas un año o tengas 10 años, ¿no es cierto? Tus vacaciones son de 30 días. Como le decía, regímenes especiales generalmente tienen 15 días en los regímenes especiales. Luego tenemos salud, que es la seguridad social que da, digamos, el servicio de salud a los trabajadores. Este, en su totalidad, está a cargo del empleador y representa el 9% de la remuneración regular del trabajador. Esto sí es diferente a otros países que he visto que se ha asumido mitad y mitad, de repente entre el trabajador y la empresa. No, acá en Perú la totalidad de la salud está a cargo del empleador. Es un costo empresa. ¿Ok? Luego, bueno, las retenciones que se le hace al trabajador son la AFP y la renta de quinta categoría, que ya hemos visto que es por sus rentas de forma dependiente, ¿no? Acá tenemos dos formas de los aportes previsionales. La AFP, que ya conocemos, que son las privadas, y la ONP, que viene a ser, digamos, el fondo es del Estado. Entonces, al inicio, digamos que se eligen una de las dos, pero cambiarse de una a otra es un poco más complicado, ¿no? Entonces, la mayor parte ahora está, bueno, entramos a las AFP. Más o menos la tasa fluctúa dependiendo de las comisiones y el seguro en cada caso, entre el 12%, 12,8, 9. El aporte en el AONP, que si el trabajador así lo hace, es el 13% fijo. Otros costos que pueden tener es el reparto de utilidades cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores, ¿ok? Entonces se le tiene que dar de las utilidades, se detrae un porcentaje y eso se divide entre los trabajadores y dependerá de qué área sea, ¿no? Si es servicios, comercio, minería. En servicios estamos en el 5%, por ejemplo. Minería es creo que 8% y pesca también. La asignación familiar también se le da a los trabajadores que tienen hijos. Es una asignación familiar, tenga un hijo o tenga 5 hijos, ¿ok? Y si papá y mamá trabajan, es una asignación de la mamá y otra del papá, porque se considera como por trabajador, ¿ok? Actualmente, en cuanto a seguros, es obligatorio el seguro vida ley. Antes era obligatorio cada 5 años, ahora es obligatorio siempre, todos los años. Las tasas no son muy altas, en realidad es poco, pero hay que cumplir. Y la SCTR, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, también no son tan altas, pero ¿qué pasa? Esos van a pedirlas a los trabajadores, por ejemplo, que se desplazan a las mineras, porque son zonas de riesgo. Entonces, su cliente le va a pedir.
que el trabajador que va para allá tiene que tener este seguro para tener en cuenta en caso se lo soliciten. ¿Ok? Ahora, ¿pueden tomar personal extranjero? Sí, tenemos límites, tanto por la remuneración como por el número, pero también tenemos muchas excepciones, como por ejemplo viene la parte gerencial o son técnicos, ¿no? En ese caso, que básicamente llegan así acá las empresas nuevas para que transmitan el know-how a la gente que va a trabajar en Perú, ¿no? Luego, el respecto que hay que tener en cuenta también el marco migratorio es sobre las visas, los permisos, ¿no es cierto? Que es muy importante porque generalmente se tiene que hacer antes de realizar la operación, ¿no? Entonces, hay una visa que es la visa de comercio, ¿no? La visa de negocio se llama, en el cual las personas que vienen pueden venir acá al Perú a firmar contratos, ¿no es cierto? O a establecer acuerdos, ¿ya? Basta para ello que en su visa, en su pasaporte aparezca la visa de negocios, que simplemente o es un sello o es una N que les ponen en aduanas. Tienen que decirle a la gente que vienen para el tema de negocios. Vuelvo ahora un poco atrás, si viene el socio a firmar un contrato acá en Perú, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero vuelvo a decir que algunas empresas van a querer que esa firma esté registrada en la SUNAT, lo cual no va a ser el caso. Por lo tanto, se van a dar digamos, estos contratos de negocios preparatorios o acuerdos, ¿no? Pero contratos definitivos es un poco más complicado. Ahora, las visas de trabajo, porque suelen mandar trabajadores extranjeros para que trabajen acá en el Perú, tienen necesariamente tener visa de trabajo, ¿ok? Bueno, acá ya les podemos orientar qué visa es la que más les convenga por tiempo, por nacionalidad, ¿no es cierto? Ahí le podemos ver. También es importante decir que hay una visa de trabajador designado, ¿ok? Es decir, que no trabaja en mi empresa de Perú, pero sí trabaja en mi empresa del proveedor, por decirte, vamos a poner Chile. Manda su especialista, pero para que pueda trabajar acá en el Perú también tiene que tener su visa de trabajador designado, ¿ok? Tomar en cuenta ello para efectos del tiempo, de los tiempos, ¿no? Y hemos visto esto también, ¿ok? Que ya les comenté. La bancarización en el caso, la verdad, de las empresas que hemos visto acá, de los inversionistas, no tenemos mayor problema porque casi todos se bancarizan, pero sí más bien lo comunicamos para la gente que tengan acá en Perú, porque a veces no lo han cumplido. O sea, porque razonan, por ejemplo, que están en sitios lejos o por el apuro han tenido que pagar en efectivo. Entonces, esas cosas sí tenemos que tener en cuenta que se debe tratar de que todo sea bancarizado. ¿Por qué? Porque si no ese gasto no le va a servir, va a ser un gasto rechazado y además el IGB, que es el IVA, tampoco lo van a poder usar. ¿Ok? Entonces es bien grave, digamos, no cumplir con este tema de bancarización que deben, digamos, respetarse acá en las operaciones que tengamos. Y para ir concluyendo, solamente nombrarles cuáles son las operaciones que normalmente hacemos, que nos hacen, ¿no es cierto?, los no domiciliados. Es decir, que nos hacen desde fuera, vienen o nos brindan servicios desde allá, que son la utilización de servicios en el país. Nos mandan facturas y tenemos que analizar, ¿no?, si le vamos a retener o no le vamos a retener el impuesto a la renta, ¿ok? Entonces hay que mirar varias cosas. Ya hemos hablado sobre el IGB, que sí, normalmente hay que pedir a la empresa peruana que se haga cargo, porque después lo va a usar como crédito fiscal, ¿no? Ahora, ¿cuándo yo voy a retener impuesto a la renta? Al no domiciliado, ¿no? Cuando sea renta de fuente peruana. Entonces, tener en cuenta todos estos casos, que lo más importante es determinar si es renta de fuente peruana, entonces me tienen que retener acá, ¿ok? Ahora, entramos primero, esto es lo general, pero después vamos a ver los convenios. Y hay convenios bien interesantes cuando, por ejemplo, nos dicen, ¿no? Si es un servicio empresarial que tú me vas a brindar desde fuera, ¿no? Entonces acá no te voy a retener por convenio, cuando normalmente debería de cobrar el 30%.
sea, es importante los convenios, ¿ok? U otros casos pueden ser regalías, normalmente puede ser regla general 30%, pero por convenio puede ser 15%. Entonces, siempre que sea renta de fuente peruana. ¿Qué pasa cuando no lo es? No, bueno, pero eso ya es más que nada de una empresa que esté trabajando acá. Estas son las tasas que se aplican, normalmente son las tasas generales a todo lo que son servicios de no domiciliados. ¿Ok? Como ustedes ven, beneficio empresarial es 30, ¿no? Digital es 30, cuando por convenio ambos pueden ser cero. ¿Ok? Bueno, en el caso, por ejemplo, de dividendos, ahí sí los convenios normalmente nos dan hasta 10%, 15%. En este caso, no, más bien aplicamos que les beneficia lo de Perú, que es 5% no, acá ya no, este es 5%. En realidad, los dividendos es 6,8, pero como hay una deducción en neto, en efectivo, sale 5%. ¿Ok? Y así vamos viendo las tasas que se les va a cobrar. Ya hemos visto la asistencia técnica. eh, si hay convenio, no hay problema, la asistencia técnica y el servicio digital entran como beneficio empresarial, así que es cero. Pero si no hay convenio, sí es importante tener en cuenta. La asistencia técnica tiene que estar bien documentada, inclusive por una auditoría, para que la retención sea 15. Si no lo tienen, es 30% la retención. En el servicio digital es también 30%, pero hay que incluir qué cosa es un servicio digital. Ahí viene la mayor cantidad de preguntas, qué es un servicio digital, y por eso les he puesto una serie de ejemplos en ese caso. ¿Ok? Por la hora. Ahora, esto vamos a pasarlo. Y estos son los convenios que nosotros tenemos de doble imposición, que es bueno revisar desde el país matriz que vengan, ¿no? Entonces aquí, bueno, estos ya son, digamos, los requisitos formales para que sea aplicable el contrato, el convenio. O sea, para poder aplicar una tasa según convenio me tienes que mandar no solo tu factura de tu país, sino también el certificado de residencia. Y esto es una serie de servicios que normalmente hacemos con operaciones con no domiciliados, ¿ok? Que es regalías, arrendamientos, maquinaria sobre todo, intereses por los préstamos que hacen, contratos de construcción que hay que tener en cuenta ahí si hay desplazamiento de trabajadores, porque si supera de determinados 183 días para servicios, ya la empresa extranjera se convierte en una establecimiento permanente en Perú y es como si fuera una empresa. Hay que tener cuidado allí. Es decir, con su contabilidad y todo. ¿Ok? Am, Eso es básicamente lo que quería exponerles. Bueno, acá ya también les dejo el mensaje de nuestro CEO y dueño también de la compañía, don Santiago Montt, ¿no? Un poco nuestra historia. En Perú estamos bastante tiempo. eh, y los servicios que también nosotros brindamos, la medida es acoger al inversionista para que venga a vender y acá le brindamos toda la estructura administrativa. La única limitación, y lo digo porque nos han consultado también, es que uno, no hacemos estudios de mercado, pero podemos recomendar, y dos, no hacemos tampoco servicios comerciales. Eso digamos que es lo único, ¿no? Y las oficinas que como les vamos a mandar nosotros esta exposición, pueden ver en qué países estamos y pueden ir también a ellas a hacer alguna consulta que ustedes consideren necesaria. Permítame ver, a ver aquí, una consulta. Ya. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo afecta la situación política en el desarrollo del trabajo y cambios legales? Mira, actualmente se podría decir, quiero ser sincera al respecto, una tensa calma. Realmente. Hay una tensa calma. Las protestas que han habido en tiempos anteriores han sido fuertes en el sector minero, ya, pero las últimas protestas que han habido no han tenido el efecto que quizás la gente protestante lo esperaba, ¿no? Entonces no, la gente ya no ha ido en forma mayoritaria a esas protestas, por lo menos en Lima, porque han venido a Lima también, ¿ok? Ahora, en el trabajo sí, definitivamente, sobre todo en las provincias y en los sectores eh, de las minas, ¿no? Sí hemos visto ahí que ha bajado en ese sector, en el área minera, que es importante en el Perú.
y han tenido que suspender inclusive contratos. Eso es lo que yo he visto, pero sin embargo, los proveedores mineros, bueno, han venido últimamente, estoy viendo que están viniendo de nuevo, lo cual implica que de alguna manera, por lo menos, las planificaciones se han reactivado, ¿no? Pero sí, sí, definitivamente. Ahora, acá en Lima, por ejemplo, que estamos nosotros, es otro problema, no es por las protestas, no es por ello, ¿no? No, no es por la situación política. Ahorita es como estamos, como le digo, una tranquilidad demasiada, no sabemos tampoco qué es lo que se va a venir exactamente, pero por lo menos tenemos claro que no viene lo que sí tuvimos con nuestro anterior presidente, ¿no? Eso está más claro, nos da un poco más de tranquilidad y eso ha rebotado en las inversiones, particularmente en nuestro estudio, por ejemplo, ya inclusive están aumentando las visitas presenciales, así que eso nos da un poco más de tranquilidad, ¿no? En ese sentido. Ahora, los cambios legales. En realidad, como siempre, lo que sí se ha notado en cuanto al trabajador, bueno, siempre creo que casi la mayoría de países es pro trabajador, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que no nos gusta mucho es el tema del tratamiento del trabajo remoto. Entonces, ya sabemos que ahora la situación está cambiada, ¿no? Entonces, pero la ley nos pone un poco de trabas para ello, porque hay que dar al trabajador todo su tema de, digamos, el escritorio, su casa, ¿no? El escritorio, su computadora, la internet, y además estar al tanto de en dónde trabaja, porque también se aplica todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas empresas prefieren y hemos retornado bastante a la presencialidad por esas razones, ¿no? Muchas empresas ya, por ejemplo, nosotros ya estamos en presencialidad básicamente el 90%, serán pocas personas las que hacen, ¿no? En ese sentido, sí, bueno, hay algunas leyes que no van. No sé si tuvieran alguna otra consulta más al respecto. De todas maneras, en realidad sentimos que bueno, hay que trabajar el sector también hotelero, que ahora se está dando bastante ya apoyo. Ojalá que esto también ya vaya a salir. No va a ser de la noche a la mañana, pero sí, ¿no? A ver, la otra consulta es, ¿puede asociarse con peruanos sin tener calidad? Entonces, ¿puedo asociarse con peruanos sin tener calidad migratoria? Como socios, sí. Como socios no hay ningún problema. Es más, nosotros tenemos algún tipo de procedimiento bajo una representación, un poder que nos pueden dar. El socio ni siquiera necesita venir del extranjero. Todo lo hacemos acá y vía poder lo hacemos el tema. No hay problema como socios. Ujú. ¿Alguna otra consulta que tuvieran de repente? Bueno, yo les he tratado de dar un poquito la experiencia que tenemos a veces cuando nos preguntan, ¿no? Dije, ve, ¿ese tiene fecha de expiración por un crédito? No, en ese sentido tengo que aclarar. El crédito fiscal, que es el IGB que va quedando a nuestro favor, no expira realmente. No, porque eso se va aplicando en los siguientes meses. Ya no expira. Eso sigue aplicándose. Y en el caso de lo que es la percepción que les había explicado, ese es el único caso que es un IVA adelantado que pagamos en importaciones, por ejemplo, que esto sí me pueden devolver. A los 3 meses me devuelven. ¿Ok? ¿Cuándo es que pierdo el IGB, el IVA? ¿Cuándo lo voy a perder? En caso, cuando yo liquido una compañía, ¿no es cierto? Yo liquido una compañía y pues ya no lo voy a usar nunca. Y como no me pueden devolver, eso es gasto. Es diferente al impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene fecha, digamos, de prescribe, pero también si tú lo quieres, lo puedes devolver. Puedes solicitar devolución. Es diferente el tratamiento entre el IVA y el impuesto a la renta. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, cuando vienen realmente el tema formal es importante, el tema formal. Preguntemos antes,
preguntemos antes las cosas. Por ejemplo, eh, ha venido una compañía, ¿no es cierto? Y ha querido hacer, ha comprado y ha hecho su empresa en Perú, ¿no? Como filial, y ha comprado a productores peruanos un producto, una fruta, ¿no es cierto? Y luego lo ha pasado a una empresa porque en ese momento no cumplía con ciertos requisitos para su cliente europeo. Entonces le ha vendido a otra empresa y esta empresa es la que ha exportado. Y el señor pensaba, o los dueños pensaban, que por estar en la cadena, ¿no es cierto?, de la exportación, también tenía derecho a la devolución del IGB del exportador. Y en ese caso claramente no lo estaba, porque hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, mi recomendación es flujo de caja y tiempos, ¿no? Para hacer, para cada cosa que van a hacer. Y no hay problema, nosotros hay una primera reunión que nosotros tomamos conocimiento de lo que ustedes necesitan, hacemos, digamos, recomendaciones generales y luego, lógicamente, la idea es pues que, eh, bueno, nosotros después hagamos las cosas, ¿no? Pero sí, les podemos orientar sin ningún problema cuando nos tomen contacto. A ver, creo que ya me pasé de la hora. Por favor, entonces, si tuvieran alguna otra consulta más, y una cosa, quedamos a su disposición entonces, por favor. Ahí tienen el correo, creo, voy a reiterar el correo acá, perdón. Vamos a poner acá mi correo para que puedan tomar nota. Bueno, yo en la compañía soy la auditora corporativa, pero veo también en tax y aduanas, así que encantado. Ahí está mi correo. Y además también lo derivamos a los especialistas que, ¿no es cierto?, van a atenderlos. A ver, creo que hay más. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Entonces, quedo a disposición. Encantada de haber expuesto, bueno, lo poquito. Tal vez la próxima vez le voy a poner más índices para que se animen más. Esperamos que así sea, ¿no es cierto? Y en realidad las operaciones acá no son complicadas, sino que es el día a día, ¿no? No cumplir esas pequeñas formalidades. Y por eso les explicamos para que ustedes, cuando se les pida, mira, que la factura tiene que decir esto, que la guía de remisión tiene que ser de esta forma, nos entiendan, ¿no? Porque sí somos bastante formalistas realmente. Porque además las auditorías las hacen, ustedes saben, con papelitos, ¿no? Revisan documentos, contratos para los préstamos, ¿no? Esas cosas. Regalías, contratos. ¿Ok? Muchísimas gracias por la atención y bueno, quedamos a su disposición tal cual les he informado. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.